Bueno, seguimos analizando las medidas recientes del ministro de Economía. Recordemos que a partir de hoy, por ejemplo, se pone en vigencia la devolución, ¿no?, de ese 21% en la compra de bienes o alimentos, también productos de higiene de la canasta básica. Es un poco más amplio, porque Es un poco más ahí hay amplio. que ver qué pasa, Ro, Sí. cuando un establecimiento que está detectado como establecimiento de alimentos no tiene el rubro exacto y por ahí vos comprás algo que dice almacén general. Se habla de que no se va a discriminar eso, sino que lo que se va a hacer es se va a devolver casi todo el IVA de las compras, este es un gris, también lo podemos hablar con Florencia, hasta los 18.800 pesos. Sí. Por fuera de eso ya no hay más devolución de IVA. Bueno, a ver qué va a pasar con Florencia Fernández, lo vamos a conversar, ella es tributarista, está conectada con nosotros. Flor, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Rocío, buen día, Santiago, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Bueno, empecemos si querés por esta medida, ¿no? La devolución hasta 18.800 pesos en la compra de alimentos. A partir de hoy, ¿ya se sabe cómo va a ser en la práctica? Bueno, como ustedes recién decían, hay muchas cosas que se van a ir viendo sobre la marcha por esto de que en principio la devolución estaba pensada para alimentos o bienes que están en la canasta básica, pero como recién decía Santiago, hay muchos almacenes o muchos locales de cercanía que quizás no tienen esa discriminación. Bueno, uno piensa capaz en un gran supermercado, una cadena que la tiene, pero bueno, sí, los almacenes o carnicerías o digamos o el comercio de cercanía eso no lo tienen. La realidad es que lo que se espera es que al menos sea una devolución con criterio amplio. O sea, entonces si uno pone el concepto almacén, la devolución suceda. Tampoco es que el monto de los 18.800 en lo que hace una canasta básica mensual es un monto que se llega, digamos, bastante fácil. Entonces, entiendo que en la práctica va a suceder. Hasta ayer no estaba actualizado, por ejemplo, en el sitio del gobierno, la lista de los cuáles son las personas vulnerables, pero eso ya aclararon que sin perjuicio de que eso no esté actualizado, hoy ya iba a ser de aplicación para todas las compras que se hagan en tarjeta de débito. Claro, porque eso, Florencia, te estaría dando un poder de compra de 90.000 pesos aproximadamente para tu devolución del IVA. Si gastas 100, ya te van a devolver 18.800, el 18.8, no el 21. A ver, en realidad, sobre una compra de 100, el IVA representa el 17,35%, porque es el 21 del neto. Claro, entonces, el 21 del eso neto. también hay que aclararlo, porque eso es clarísimo. Si uno compra algo por 100.000 pesos, no es que ya le van a venir los 18.000. Si todo estuviese al 21% del IVA, le van a venir 17.300 y pico de pesos. Perfecto. Eso también hay que aclarar que hay alimentos, por ejemplo, los granos, o hay alimentos que no pagan al 21, que pagan al 10,5. Eso también es otra complejidad, porque bueno, cuando todo está en un globo, ¿cómo sé yo qué parte pagó? Hay leches, por ejemplo, que están exentas de IVA, no tienen IVA contenido en su precio. Claro. Y te lo va a devolver, porque no hay forma de discriminarla en bueno, el almacén. es lo que dicen, ¿no? Que en estos primeros meses de la puesta en vigencia, porque recordemos que lo que se anunció es que va a estar hasta fin de año esta medida, no están preparados para identificar, por ejemplo, ¿no?, que vos vayas a una de estas grandes cadenas de supermercado y no compres, por ejemplo, ropa o toda, ¿no?, la variedad de artículos que hay, sino que en estos primeros meses y hasta que logren detectar eso, sí se va a aplicar el descuento para cualquier comercio que esté identificado como esos puntos, ¿no?, que se van a ver beneficiados con eso. Flor, y además aclaramos, no hay que hacer ningún trámite, nadie te va a pedir tus datos, nada, esto va a ser automático y repasemos eso si te parece. Sí, ¿y cómo va a figurar? Porque yo estoy viendo, por ejemplo, en el caso de la cuenta de mi madre, que es la que tengo que mirar yo, que te dice devolución, retención, carnicerías minoristas. ¿Va a haber detalle por detalle, como en el caso de los jubilados, o te va a decir devolución IVA compra de tal fecha? Sí, a ver, eso probablemente sea, como se está implementando de forma tan genérica, probablemente se devuelva compra por compra, pero con una misma descripción. Claro. Sí, la devolución va a ser por compra, o sea, no es que yo hago una compra y me va a aparecer después acumulado. Lo que ellos dicen es que se va a devolver en 48 horas, entonces, claro, si se va a devolver en 48 horas, tiene que ser compra por compra. Y después, es verdad, no hay que hacer ningún trámite, lo único que se va a controlar es que el quit o el quill de la persona que es la titular de la tarjeta de débito con la que se paga
esté en ese listado que ellos tienen de personas vulnerables, que son las beneficiadas por este programa. Claro, ese es un muy buen punto, porque yo puedo tener una tarjeta de débito de mi banco y 3 tarjetas Black de crédito y tener un ingreso muy superior a los 700.000 o 800.000 pesos. ¿Cómo se va a manejar eso? ¿Eso es listado de AFIP directamente, Florencia, donde vas a estar, vos vas a ir y vas a ver que no te lo van a devolver? Por supuesto, quien tenga ese poder adquisitivo no lo va a reclamar tampoco, porque una aguja no se mueve con 18.000 pesos para alguien que tenga ese ingreso. ¿Cómo se va a manejar eso? Claro, ahí Santiago, lo que se publica un listado, que ese listado lo prepara FIP, que es digamos, la entidad que tiene la información sobre nuestros ingresos y sobre nuestra capacidad declarada, ¿no? Porque también... Lo que digamos, sé de vos. Claro, sí, lo que sé de vos, declarado, porque también hay muchas personas que son las que le llaman los enanos fiscales, que quizás tienen una capacidad adquisitiva muy alta, pero siguen escondidos en una categoría baja de monotributo y bueno, se está beneficiando a esas personas también. Siempre ahí, digamos, el único control que puede hacer el Estado es sobre lo que se declara y no sobre la capacidad económica real de cada persona. Pero bueno, ahí sí, la FIP es la que pone a disposición un listado. Hasta ayer, por ejemplo, ya estaba lo que sí estaba es el listado de los jubilados, que es el beneficio que viene de antes, y se espera que se actualice ese listado, se incorporen a todo el nuevo universo de personas y que uno pueda hacer la consulta con su DNI, poner su DNI y ver si está beneficiado o no por este programa. Claro, casi como si pudiera comprar o no dólar oficial. ¿Estoy exento de este beneficio o no? Con el Sí. DNI poder averiguar si estás exento o no. ¿Y se podría, si estoy incluido, renunciar a eso porque no lo necesitas? No, o sea, es un beneficio que es automático para los que están ahí y Bien. cuando hagas la compra con tarjeta de débito va a suceder. La única forma de renunciar es empezar a pagar en efectivo con tarjeta de crédito, digamos, no usar ese medio de pago. O las plataformas también, ¿no? De pago también. Supuestamente, ahí hay un gris. ¿Qué va a pasar con los medios de pago electrónicos? Porque de alguna manera hay un débito de la cuenta, pero no es con tarjeta de débito. Es con una modalidad de pago electrónico. ¿Cómo está esa parte? Ver, en realidad, el beneficio está previsto para los que sean pagos con tarjeta de débitos emitidas por entidades financieras. Entonces, yo podría hacer una transferencia bancaria y eso no va a estar cubierto por el beneficio. O podría hacer un pago electrónico a través de estas entidades financieras que no son entidades bancarias. Y eso tampoco me quedaría cubierto por el beneficio. O sea, ahí sí es como el sistema tradicional bancario el que hay que utilizar. Un comentario, Flor, también respecto a las otras medidas, ganancias, ¿cómo ves eso? Bueno, ahí ganancias hay dos anuncios, uno que ya está efectivizado por un decreto y otro que es un proyecto de ley que hoy se espera que haya algún dictamen en la Cámara de Diputados. Respecto del decreto, yo lo veo como una bomba de tiempo, si les soy sincera. ¿Por qué? Porque el decreto, como para poner el tema de qué estoy hablando, es el que salió publicado la semana pasada, que lo que hace es eximir, o en realidad lo digo mal, no es eximir, es que no se le retenga impuesto a las ganancias a los empleados que a partir de octubre cobren hasta 15 salarios mínimos vitales y móviles. Que al valor actual de hoy es 1.770.000, pero bueno, también hay un proyecto esta semana, que es otro de los anuncios que se hicieron, de subir ese importe y eso cambiaría ya, exacto, cambiaría casi algo de 2 millones este beneficio. ¿Por qué digo que es una bomba de tiempo? Porque de acá a diciembre lo que van a ver los empleados claramente es una mejora en el dinero que le depositan sus empleadores porque no van a tener esa retención del impuesto a las ganancias. Pero ahí hay un límite en hasta dónde puede llegar por decreto un ministro de Economía, digamos, que es que no puede modificar la ley de impuesto a las ganancias. Entonces, ¿qué va a pasar en marzo, abril del año que viene, cuando se haga lo que se llama la liquidación anual de los empleados? Que es que, vieron, a fin de año se hace como si fuese la liquidación anual, donde se pueden, por ejemplo, tomar las percepciones por las compras con tarjeta de crédito en dólares y se hace como el cálculo final del impuesto. En ese momento no se pueden usar las escalas o los mínimos que no surgen de la ley. Entonces, en este decreto se incrementa también la escala de retención, que es igual que lo que ya sucedió hace 2 semanas cuando se incrementó en un 35%. Y todo eso va a generar que en abril
esos empleados que no pagaron retenciones de impuesto a las ganancias, les venga una fortuna de retenciones de impuesto a las ganancias a pagar en la declaración jurada de fin de año. Y eso es un problema que se traslada al empleado, porque si el empleador no tiene de dónde retenerlo de su sueldo, es el empleado el que se queda con la deuda en AFIP. Lo va a tener que pagar, salvo que se haga ley. ¿Cómo lo ves? Salvo que se haga ley. Lo que pasa es que para que se haga ley debería hacerse en algún momento de acá a diciembre, antes que termine el año 2023, y tenemos un cambio de gobierno en medio. Claro, está difícil en ese sentido. Sí, a ver, ya ha sucedido hace muchísimos años, creo que fue 2011, 2012, si la memoria no me funciona, y la modificación se terminó haciendo en marzo, abril del año que siguió y se hizo retroactiva y nadie la discutió. Justamente porque, bueno, nadie iba a decir yo quiero ir a pagar lo que ahora me están beneficiando. Con esto que estás planteando, reafirma y preocupa la posibilidad de que el excedente de todo este dinero que le queda hoy en mano vaya a tipo de cambio y de esa manera, si lo tengo que devolver, lo tengo invertido en dólares. Preocupa esa bomba de tiempo más porque con esto que vos me estás contando, que es posible lo tengan que devolver, sí, igual es como una especie de imagínate, ahorro. sí, imagínate un empleado que tenga que ir a cambiar dólares para pagar un impuesto, no le va a venir para nada en gracia. Lo puede hacer, ¿no? pero lo puede hacer directamente por los bancos o a nivel dólar financiero. Sí, digo, pagarlo después en definitiva, alguien que, ¿no? Claro, pero alguien que está en esa categoría ya conoce los instrumentos financieros o tiene cierto conocimiento de qué es lo que puede hacer. Sí, el problema ahí es que no se lo están contando. Para mí, porque digo, todo este incremento de escalas, como ya digo, la que pasó hace 3 semanas del 35% y esta que también en el decreto no solamente se sube este límite al 1.770.000, sino que además también hay un incremento en las escalas, hay una modificación en las escalas. Toda esa parte es como, o sea, es la parte que no se está contando y es la parte que en algún momento tiene que haber alguna solución. Bueno, se espera, qué sé yo, si quizás el gobierno se mantiene después de octubre, bueno, muy probablemente quizás después se verifique en una ley y no pase nada. El tema es, bueno, qué sucede si hay un cambio de gobierno con ese tema. Sin dudas. Flor, te agradecemos mucho el contacto. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Gracias. Chao, chao. Hasta luego.